Hoy en día ha aumentado la posibilidad de realizar tareas más desarrolladas o proyectos. Desde hace 30 años se tiene el desarrollo de la informática para haber llegado a lo que es ahora, ya que había empezado desde hace mucho tiempo. Pero, ¿sabías cómo era la informática en el pasado? Si eres de los chicos que apenas nacieron en el año 2000, este video te podría llenar de curiosidad. Y si eres uno de los que nacieron en la época de los 80s y 90s, este video te podría llenar de nostalgia. Así como en la actualidad, usamos equipos de cómputo que nos hacen la vida más fácil, así como el procesamiento de tareas y disponer de cualquier tipo de información. Cuando apenas los discos duros tenían una capacidad de 80 megabytes. ¿Qué tanta información era capaz de almacenar ese disco en aquella época? El sistema operativo ya instalado en el sistema rondaba pesar entre los 10 y 15 megabytes, muy poco en comparación de lo que actualmente es con Windows 10, ya que llega a pesar de 10 a 15 gigabytes. La verdad es que los sistemas operativos eran muy simples, no tenían muchas funciones, y las tareas que se podrían realizar eran muy limitadas a las capacidades de lo que se puede hacer actualmente. Usualmente se podrían almacenar archivos de texto, imágenes con una baja resolución, juegos de computadora que en aquella época pesaban entre 40 y 1 megabyte de memoria, algo que hace ver insignificante con las capacidades computacionales de la actualidad. Generalmente, los programas estaban diseñados de acuerdo a la potencia computacional de aquella época, tanto gráficamente como la tarea que era capaz de realizar, ya que con esos megabytes de memoria eran suficientes para satisfacer las necesidades de lo que se realizaba en una computadora. Paralelamente apareció la generación de ordenadores accesibles con altas capacidades gráficas, como el Commodore 64, Spectrum, etc. En el mundo de los videojuegos de la PC antigua, ya para aquella época estaba empezando a florecer la llegada de los videojuegos con la llegada de Nintendo Entertainment System. Ya había una amplia gama de videojuegos con la que podrías pasar todo el día. En la PC, los juegos se ejecutaban mediante MS2, ya que los juegos en aquella época solían pesar algo insignificante, ya que solían pesar de 41 kilobytes mínimo a superar los 750 kilobytes de memoria. Una paleta de colores que apenas llegaba de los 16 colores hasta los 48 colores. Los gráficos en aquella época eran limitantes, la profundidad de color era poco realista, y muy apenas se podrían trazar vectores pixeleados en la pantalla. Tales juegos como Prince of Persia, Indiana Jones y Duke Nukem. Varios juegos de la Famicom fueron adaptados para PC, tales como Excite Bike y Arkanoid. La variedad de juegos que existían para PC en esa época era grande. Mientras tanto, la NEC PC 8801 tenía juegos adaptados a su sistema de la Famicom. Te podrían resultar conocidos tales juegos como Mappy, Pac-Man, Elevator Action, The Goonies, Tennis y otros más. El innovador MS2. El MS2 era algo muy innovador para la época cuando salió, ya que mediante el uso de comandos se podrían controlar las tareas y acciones que se realizaban en la máquina. Una de sus funciones básicas era copiar un archivo de un directorio a otro, visualizar la fecha del sistema, eliminar archivos, mostrar la etiqueta del disco duro y demás funciones, también incluyendo que se podían visualizar los archivos que estaban en el disquete. Aunque ya existía la interfaz gráfica de usuario, se podrían realizar procesos o acciones para tareas básicas, ya que actualmente las podemos ejecutar mediante un clic. Todo esto funciona escribiendo el comando de acción que quieras realizar en la computadora, de acuerdo al comando que se quiera ejecutar. Los usuarios más avanzados solían usar este sistema, ya que sus conocimientos técnicos les posibilitaban usar esta interfaz. Ciertos usuarios podían utilizar este modo complejo. ¿Cómo se visualizaban los archivos en esos sistemas antiguos? Aunque se podía utilizar la línea de comandos para visualizar los archivos en modo de lista, disponiendo así de modo texto. Se empezó a utilizar el modo DOS Shell, una interfaz visual donde a través de menús podrías navegar por las diferentes carpetas y unidades del sistema, crear carpetas o ejecutar archivos. El sistema operativo de Windows 3X poseía de File Manager. Se podían visualizar los archivos que estaban en el sistema. Apenas con una ventana simple y con pocas opciones, solo se iba a utilizar para lo que era y para lo que se va a utilizar. ¿Cómo era darle mantenimiento? Era imposible mejorar el rendimiento del sistema comprando componentes cada vez que tu sistema se volvía lento o se colgaba.
Para conseguir el máximo rendimiento disponíamos de la herramienta que le daba mantenimiento al sistema como Defrag o ScanDisk. ScanDisk fue un programa que fue incorporado al sistema operativo MS2 y por lo tanto habría que desfragmentarlo para aprovechar el espacio y conseguir el máximo rendimiento. ScanDisk era un programa gráfico de Microsoft donde mostraba un mapa del disco a examinar y se veían los clústeres utilizados, libres o dañados, y nos dábamos una idea del estado del disquete o del disco duro. Cuando observábamos muchos clústeres no utilizados entre los clústeres que sí lo estaban, nos dábamos cuenta que el disco duro estaba muy fragmentado. ¿Cómo era la multimedia? El principio de Photoshop. ¿A que nunca te has preguntado cómo era el diseño gráfico en la informática en el pasado? Te mencionaré cómo eran los programas especializados al diseño de gráficos. Uno de los programas más mencionados fue Autodesk Animator, lanzado en 1989, especializado generalmente para la creación de animaciones. También un programa que incluye esta lista, dedicado al diseño de gráficos antiguos, es NeoPaint, que es muy visual y con una interfaz agradable. También les hablaré sobre Deluxe Paint, que fue un programa desarrollado por Electronic Arts, creaba imágenes a través de mapas de bits y era un programa capaz de crear efectos sorprendentes para la época. Aunque tenía una limitada gama de colores, hacían un efecto tridimensional que le daban efectos sorprendentes. Fue un software muy conocido, creado para el diseño de imágenes, en donde se podrían editar imágenes muy llamativas. Quizás los gráficos de dibujo te recuerden a los videojuegos o imágenes digitales de aquella época, o los hayas visto alguna vez. ¿Cómo se escuchaba la música en la computadora? Cuando las tarjetas de sonido aún no existían en las computadoras, estas emitían sonidos a través de pitidos. Era limitado el número de voces que podían emitir estas ondas para reproducir sonidos. Mientras que el número de voces o canales aumentaba, se producía un sonido más complejo, ya casi capaz de desarrollar una melodía, o un sound effects que era capaz de darle sentido a los videojuegos que nos entretenían. Existieron programas como Impulse Tracker, una forma simple y sencilla de componer música en el ordenador. Esto en realidad permitía tener una libertad de creatividad. Pero hablando antes de eso, es que respecto a los ordenadores como IBM PC, estaba limitado al PC Speaker de 1 bit del estándar original, que resultaba claramente insuficiente para generar sonidos complejos. Aparecieron tarjetas de expansión como AdLib y CMF, que permitían realizar síntesis FM y secuencias MDI. Luego aparecieron las DACs conectables por el puerto paralelo que permitían reproducir un canal de 8 bits a una frecuencia aceptable. El PC típico carecía de capacidad de proceso específica para la reproducción de sonido muestreado. En la IBM PC comenzó la introducción de sonido muestreado con Sound Blaster de Creativa en 1989. Se podía la grabación y reproducción de sonido digital a 8 bits y 22,05 kHz. Se utilizaron programas como ProTracker para explotar la capacidad de audio creando sonidos o melodías, ya que tú mismo soltando tu creatividad eras capaz de crear melodías sin la necesidad de un estudio. Aunque el sonido de muestreo no tenía mucha capacidad, era capaz de crear bellas melodías que te llevarán a la nostalgia de lo retro de los 8 bits. Espero que este video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye. No olviden suscribirse y compartir este video con tus contactos. No olviden darle like.